Nosotros siempre dependemos del Espíritu en todo, absolutamente en todo. Esa dependencia espiritual nos hace estar pendientes de lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, y tratar de entender lo que Dios nos habla es algo primordial, sobre todo en temas como el que vamos a ver esta noche, que es tan livianamente a veces tomada la palabra, y se aprovecha para torcer las escrituras, como dice la palabra, los indoctos que tuercen la escritura para provecho propio, para hacerle decir a la escritura lo que ellos quieren decir o para apoyarse en ciertos textos que no están demasiado claros y ubicarlos en una posición que no es la que Dios le dio en cuanto a significado para nuestras vidas. Dijimos siempre que, o venimos aprendiendo desde que comenzamos a estudiar la declaración de fe, que la palabra de Dios es una directriz para nosotros, y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos revela a Cristo, su obra y su voluntad para con nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, los que estamos comprometidos, no solamente convencidos de que su palabra es verdad, sino que estamos comprometidos con Él, estamos consagrados a Cristo. Eso es importante para poder creer realmente lo que leemos y lo que estudiamos y poder atesorarlo y que pueda ser de provecho para nuestra vida. Habíamos visto en la clase pasada dos versículos del Nuevo Testamento que hablaban de una Romanos 5 y el otro el Salmo 51, una del Nuevo Testamento y una del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que era el Salmo 51, y habíamos hablado de un tema muy delicado que se acuerdan que era la muerte de los niños o en el vientre de su madre o antes de la edad de tener conciencia del bien y del mal. Un tema muy delicado y un tema del cual nosotros no podemos ser dogmáticos en cuanto a decir si sí o si no, si esto o si lo otro, si los niños son realmente cuando mueren van al, a lo que la Biblia llama el seno de Abraham o la presencia de Cristo o son condenados. Nosotros no podemos decir eso, simplemente la declaración de fe hace valga la redundancia, una declaración que todos los niños que son elegidos, escogidos, son salvos. Eso es lo que dice, y así en resumen, en resumidas cuentas. Pero sabemos que la declaración de fe, lo habíamos dicho, no la podemos tomar como palabra inspirada por Dios, sino que más bien es una guía simplemente y nosotros tenemos que interpretar los versículos que tiene asociado esta declaración de fe e interpretar los mismos. Y el único versículo que tenía era ese versículo de Juan 3, donde el Señor dice que el Espíritu, que el viento sopla de donde quiere y viene y va y no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va, y así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, eso nos dice que Dios es soberano y a través de la persona del Espíritu Santo hace lo que quiere respecto a este tema. Sabemos que por Romanos 5 la referencia nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, y con el pecado entró la muerte. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, si los niños fueran realmente inocentes o considerados inocentes por Dios, no morirían. Habíamos hecho habíamos trabajado esa hipótesis. Y la tendencia emocional, habíamos dicho que nuestra es negar el hecho de que los niños que mueren sean condenados. Y habíamos dicho que para la Iglesia Católica, por ejemplo, que es lo que conocemos desde niños, muchos de nosotros, nos inculcan que todos los niños que mueren
son angelitos que van al cielo y bueno, ellos inventaron los angelitos para justificar esto. No, no hay ninguna explicación que podamos dar que nos deje plenamente convencidos de una cosa o de otra con respecto a eso. Entonces, sabemos que todos los niños que nacen desde el vientre, como dice la palabra de Dios, somos pecadores. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sacamos conjeturas a partir de eso, pero hablamos de la gracia divina, la gracia de Dios, hablamos de que los niños, los bebés, no tienen conciencia del bien y del mal, y que eso hace que el juicio de Dios queda absolutamente como una prerrogativa suya como Dios soberano, y nosotros no podemos decir si es justo o si es injusto lo que hace. Es más, no podemos saber qué hace con el alma de cada criatura que fallece. Suponemos y tomamos la posición de que es acogida por Cristo todo niño que muere en su infancia antes de poder tener conciencia de lo bueno o lo malo. No vamos a seguir más con este tema porque es claro que una vez que tenemos conciencia, si no somos escogidos, sabemos que no hay quien busque a Dios, así que eso ya es un hecho para nosotros y lo dice la Biblia claramente en varios lugares y de varias maneras. No hay quien busque a Dios, es una verdad de la naturaleza humana. Si no somos escogidos, cada vez que escuchamos el Evangelio, por la predicación general del Evangelio, esa gracia general que se derrama sobre todos los que escuchan el Evangelio, no es efectiva en todos, sino en algunos, y esos algunos son únicamente los escogidos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que sostiene nuestra doctrina. Entonces, con esto en mente, entramos al párrafo 4, que tiene 3 apartados. Voy a leer los 3 de una sola vez para poder tener el contexto general, para poder tener la idea general de lo que la declaración de fe dice. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente atraídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diferentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Bueno, acá hay 2 veces utilizada la palabra religión, una palabra que mucho no tiene que ver con nosotros, porque para mí religión es un sinónimo de hipocresía, en muchos casos. Y acá, cuando habla la primera vez de religión en el punto 3, que dice, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Para nosotros el cristianismo no es una religión, no es una religión porque si eso no está, no va más allá de una simple decisión de formar parte de una congregación local y no llega a un compromiso efectivo con la persona de Jesucristo, el tal no es una persona salva. Eso es lo que creemos nosotros. Y luego dice, por muy diligente que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Eso de ser muy diligente es decir lo mismo que decir, por más que sean muy hipócritas en aparentar lo que no son. Eso es lo que está diciendo la declaración de fe. O sea, profesar una religión es ser simpatizante de un Atlético, de un San Martín, de Tucumán, es más o menos lo mismo. Profesar una religión no significa
ser salvos. Estar cerca de Cristo no significa ser salvo. Conocer a Dios, conocer de Dios es una cosa, pero conocer a Dios es una cosa totalmente diferente. Y nosotros en este segundo aspecto es donde estamos parados. Nosotros tratamos de conocer la persona de Dios, la persona de nuestro Salvador, la persona de nuestro Creador y Salvador Jesucristo, nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Eso se llama relación, no se llama religión. Entonces, a partir de este contexto en el que estamos nosotros parados, podemos ver y entender este punto 3, que no lo vamos a ver hoy, pero dice, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Lo que quiere decir la declaración de fe es que la religión cristiana, o sea, la, la teología cristiana que nosotros adoptamos, a la cual nos sometemos porque creemos que es la única verdadera, es la que nos lleva a vernos como la única religión en todo el mundo, de todas las religiones del mundo, por la cual la salvación se da únicamente por fe y por la gracia de Dios. Todas las otras religiones que puedan ustedes escuchar y conocer son religiones que dicen que son salvos o van a la presencia de Dios una vez finalizado su periodo de vida en esta tierra por obras, por obras. O sea, nosotros no somos una religión de obras, somos una relación con Cristo que se basa en la gracia de Dios por la cual Él nos provee de la fe para poder creer y para poder obedecer, que son las dos cuestiones. El creer, ¿creer en qué? En que la obra de Cristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados, o sea, la redención, la que nos libera de la cárcel del pecado en que estábamos, y el, la otra parte es el creer en que la obra de Cristo es, por la gracia de Dios, es la que lleva la carga de todo nuestro pecado y la que absorbió, por decir así, o direccionó sobre él en la cruz, la ira santa de Dios. Eso es lo que creemos nosotros y lo que nos hace salvos. Y es lo que la Biblia nos enseña claramente. Entonces no somos una religión, somos una relación que tenemos con nuestro Creador y Salvador. Ese Creador y Salvador se llama Jesucristo. Ese Creador se revela desde Génesis 1:1, que dice que en el principio Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y ese que dijo fue nuestro Señor Jesucristo. Está revelado eso en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que nuestra religión, entre comillas, cristiana, se basa en la gracia de Dios y la salvación por medio de la fe sola. Así que hablamos ahora del primer párrafo, el primer apartado del párrafo 4, que dice, otros que no son escogidos, dice la declaración de fe, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, y continúa después en el punto 2, pero no voy a leer el apartado 2. ¿Qué quiere decir que los que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra? Cuando yo predico el Evangelio a una serie de personas que estén reunidas, a un grupo de personas que estén reunidos, eso es el ministerio de la palabra. Ahora lo vamos a ver más claramente en la referencia que hay de Mateo 13. Yo siembro la semilla del Evangelio en toda la gente, pero cada uno de los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios va a tener una reacción distinta, diferente.
Algunos van a aceptar lo que escuchan, otros directamente van a rechazar. Pero dentro de los que van a aceptar la palabra como algo agradable o como algo simpático, por decirlo de alguna manera, no todos ellos quieren decir que van a ser, ¿cómo? Van a ser convertidos por esa palabra, van a ser salvos por haber escuchado el Evangelio y haberlo recibido con cierta simpatía. Y la primera referencia que tenemos de la declaración de fe nos lleva a esto de palabras del mismo Señor Jesucristo, que es Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, hay una diferencia entre los llamados, los que escuchan la predicación del Evangelio, y los que son realmente escogidos para salvación de parte de Dios. Sabemos que la salvación de principio a fin es de ¿quién? Es del Señor, la salvación es del Señor, viene de Dios y Dios es el que hace la obra de principio a fin. Entonces, muchos son llamados. ¿Cómo llamados? Llamados a salvación. ¿Por qué? Porque se les presenta el Evangelio y se les dice que son pecadores que están destituidos de la gloria de Dios, que están enfrentados con Dios, están bajo la ira de Dios. Eso en algunas personas hace una reacción de ira, de rechazo, pero rotundo rechazo al Evangelio, porque no se consideran pecadores, no se consiguen enemigos de Dios, no que tienen un Dios hecho por ellos a su misma imagen, no que ellos están hechos a la imagen de Dios, sino que el Dios en que ellos creen está hecho este que está acá en la Biblia. Entonces, por eso muchos son llamados y pocos escogidos, porque estos escogidos son los que van a ser salvos, los que aceptan por la fe que reciben también de parte de Dios la verdad de Dios y se humillan, se arrepienten y vienen a Cristo a salvación. Ya comentamos este versículo 22:14 en más de una oportunidad, así que no vamos a ahondar más en esto. Ahora vamos a ver si el Mateo 13 del 20 a 21, lo leo, dice la palabra de Dios, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan, dice. Esta es la conocida parábola del sembrador que relata el hecho de un predicador esparciendo la semilla del Evangelio. El sembrador es un predicador que predica el Evangelio y pone de manifiesto que hay entre la multitud de oyentes, como les decía recién, 4 terrenos que representan el corazón de cada una de las personas que escuchan, evidenciando en cada uno de ellos la respuesta al llamado general a la salvación. El Evangelio siempre es un llamado a la salvación, no es otra cosa. Tiene que tener de hecho tiene siempre una reacción por parte de la persona que escucha, positiva o negativa. Tenemos 3 terrenos de los cuales esta gracia, en los cuales estos 3 terrenos, la gracia de Dios a través de la predicación de la palabra no es apreciada, absolutamente no es apreciada de la manera que Dios hubiera deseado que fuera en todos. Bueno, no sé si esa es la mejor forma de decirlo, pero no es apreciada. Y el terreno, por ejemplo, hay 3 terrenos, uno es el duro junto al camino, es un terreno duro que dice que viene el diablo, toma la semilla y se la lleva. Este es el que se rechaza abiertamente la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, y junto al camino. Y los otros dos, unos en pedregales, donde dice que la raíz, la planta germina, crece, pero como tiene poca profundidad la tierra, ¿qué pasa?
pronto se seca cuando viene el sol, la sequía, y muere la planta. Y la tercera, la otra tierra, es la que tiene espinos, tiene cardos, espinos que ahogan esta palabra que al principio ha sido recibida con gozo, y las preocupaciones que representan estos espinos y cardos son las preocupaciones de la vida, el día a día que vivimos con respecto al mundo, en el mundo, hacen que la palabra sea infructuosa también, no da fruto. El único terreno que da fruto es aquel terreno que Dios preparó de antemano. Cuando desde antes de la fundación del mundo Dios preparó el terreno de algunos pocos que van a escuchar la palabra de Dios y la van a recibir con gozo, en los cuales esa palabra va a germinar y va no solo a germinar, sino va a fructificar a 100, a 60 y a 30 por uno, como dice la palabra de Dios. Dios mucho tiempo antes, Dios es el sembrador a través del Espíritu Santo, siembra la palabra del Evangelio y da fruto cuando cae en buena tierra. Esa buena tierra, ¿cuál es? La de aquellos que han sido preparados desde antes de la fundación del mundo para creer únicamente. Entonces, esto nos da una excelente ilustración de la respuesta del Evangelio predicado a las multitudes, dejando evidencia que solamente es una cuestión de tiempo para ver el resultado. A veces tarda años, hermano, el que nos demos cuenta de esto, del resultado de la prédica del Evangelio, porque hay muchas personas que por años incluso van y acuden, concurren a una congregación y andan con una Biblia debajo del brazo, pero no son realmente salvos. Y eso se evidencia cuando en algún momento se van de la iglesia y nunca más vuelven porque se van al mundo. No todos tampoco los que se van al mundo son no creyentes. Hay muchos creyentes que se van al mundo y después Dios los trae de vuelta, porque Dios los disciplina, pero hay muchos que son aparentemente creyentes y en los cuales fueron la semilla que cayó no entre pedregales, sino entre otra mala hierba, espinos, etcétera, que ahogaron la palabra de Dios y no dio fruto. O sea, la fructificación de la palabra de Dios se ve ¿dónde? En el andar en el espíritu del creyente. El creyente que anda en el espíritu es aquel que da fruto, que fructifica. ¿Por qué? Porque el fruto del espíritu, dice Pablo en Gálatas 5, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Estas cosas se oponen a lo que realmente es el fruto de aquel que está en el mundo, tiene un corazón para el mundo y no para Dios, porque las obras de la carne son precisamente todo lo contrario. Son fornicación, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Ahora, este verdadero hombre que es regenerado tiene una cualidad que es la siguiente. Él es regenerado y va a perseverar en su salvación y va a ir creciendo en su santificación, porque es lo que Dios quiere. ¿Y por qué estamos seguros de eso? No porque el hombre tenga algo especial en él, aunque lo tiene, que es el Espíritu Santo de Dios, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero sino porque Dios es quien lo tiene de la mano. Dios es el quien va a preservar en él la salvación que una vez le dio. Ahora vamos a analizar el siguiente versículo, la siguiente referencia de la declaración de fe que está en Hebreos 6. Este que le decía que es un tema que ha sido mal enseñado en muchas congregaciones por su
¿cómo le puedo decir? Por su doctrina, por la doctrina que tienen, que generalmente hoy estamos en un altísimo porcentaje de todos los que las congregaciones evangélicas cristianas, que aún las que se dicen de sana doctrina, que adoptan una teología que se llama, ustedes me han escuchado nombrarla muchas veces, la teología arminiana. Y dentro de la teología arminiana, el último punto, el quinto punto, porque tiene 5 puntos, porque va en contraposición de los 5 puntos del mal llamado calvinismo. El quinto punto, que para nosotros es la preservación de los santos, el quinto punto de ellos es un punto que dice que podemos perder la salvación, que podemos perder la salvación porque la salvación depende en alguna medida no solo de Cristo, sino también de parte nuestra. Y nosotros podemos caer de la gracia y podemos perder la salvación. Yo no voy a entrar a explicar el arminianismo porque no es el tema, pero el quinto punto lo que dice es esto. Entonces, lo que adoptan este pensamiento arminiano, que no son todos, porque hay, según dicen, es tan complicada el pensamiento de muchos hermanos en la fe evangélica, que dice que se puede ser calvinista de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos, etcétera, etcétera. Es un disparate porque cuando uno conoce cada una de las doctrinas, tanto la arminiana como la llamada calvinista, vemos que no se puede creer en 2 puntos, en 3 puntos y en el resto no se puede creer. Entonces eso de yo soy calvinista de 3 puntos es algo que es disparatado, no es algo que es una realidad. Entonces, nosotros sostenemos por la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, que la salvación no se puede perder. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dijo que Él les da vida eterna a los que el Padre le da y no perecerán jamás. Y eso es una redundancia porque dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si la vida es eterna, está claro que no pereceremos jamás, pero Él lo aclara porque es como si seguramente que Él sabía que iban a aparecer este tipo de personas con este tipo de pensamientos que les parece por algunas cuestiones que la Biblia no expresa del todo claramente, además de Juan 10, de Juan 6, donde está muy claro expresado que la salvación es imposible de que se pierda. Romanos, la carta a los Romanos, por ejemplo, también en Romanos 8, pero se toman de algún versículo, como por ejemplo este, son 3 versículos en Hebreos 6, que va del 4, ustedes lo tienen ahí en su declaración de fe, del versículo 4 al versículo, la declaración de fe dice versículo 4 y 5. Yo le agregué el versículo 6, ¿por qué? Porque si no perdemos el contexto de toda la frase que quiere expresar el escritor, que quiere expresar Pablo, diría yo, en lo que escribió. Sin el versículo 6 no está completa la idea. Entonces yo no solo tomé el versículo 4 y 5, sino el 6. Y voy a explicar los 3 versículos, porque si no, no podemos tener la claridad total de esto. Primero, les quiero advertir que este pasaje ya, como les dije, es tomado como argumento por algunos para respaldar la errónea creencia, según nosotros, según nuestra doctrina, de que la salvación se puede perder. Y eso es una parte que tiene, a pesar de que nosotros decimos que esto por la enseñanza de nuestro pastor Raúl,
que él publicó, que es la carta a los hebreos, no es una epístola simplemente doctrinal, sino que es una homilía. Eso es lo que dice la crítica actual. Es una homilía para ser leída delante de los oyentes, de los congregantes. ¿Por qué? Porque es una carta que no tiene profunda doctrina como tiene la mayoría de las cartas de Pablo, la carta de Pedro, donde se explica doctrina, como hay, por ejemplo, en los evangelios, sino que es una que podíamos tomarlo como una homilía. Ahora, acá hay un contexto en la cual esta carta también tiene una parte importante y es apologética, tiene un perfil apologético. ¿Por qué? Porque estos judíos a los que está referida la carta están divididos en tres grupos, como podemos encontrar también tres grupos, estos mismos tres grupos en cualquier congregación. Pero ahora lo vamos a ver a eso. Esto de la homilía está respaldado también porque se considera como una exhortación. Esto está reflejado por el escritor en dos capítulos. En el capítulo 3, ustedes lo pueden leer, yo lo tengo aquí, a la Biblia. Busquen el capítulo 3, versículo 13, que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, etcétera, etcétera. Exhortación, habla de exhortación, y en el capítulo 3, el último capítulo de la carta, versículo 22, dice el escritor: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Por esas dos cuestiones esas dos referencias que hace el escritor, no podemos tomar o puede apoyarse esto de que es una homilía. Además, por más que diga el título de la carta epístola a los hebreos. Pero la parte apologética viene por el lado de que los judíos, estos judíos a quien era dirigida la carta, eran y son muy afectos a la adoración de ángeles. Inclusive ellos dicen, no sé, no recuerdo bien en qué parte del Talmud, de la tradición judía, en qué parte dicen que el arcángel Miguel es inclusive superior a Cristo. Y lo tienen así. Entonces, estas distorsiones doctrinales son debidas a una cosa esencial, que es el sincretismo judío que se genera mezclando su tradición y sus supersticiones, porque además son muy supersticiosos, con la Torá, que sabemos que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. El Talmud y otros escritos judíos extrabíblicos, porque los judíos eran y aún siguen siendo adoradores de ángeles, lo repito, adoradores de ángeles, a los cuales hasta le inventaron nombres que en la Biblia no existen, no se sabe. El arcángel Miguel es uno que por ahí podemos tener nosotros, el ángel Gabriel también, pero fuera de ellos no tenemos los nombres que tienen ellos de cada uno de los ángeles de acuerdo a su categoría y todo, porque eso es parte de la tradición judía, eso es parte del Talmud judío y otros escritos en lo que ellos creen, en todo este sincretismo que hacen y mezclan la tradición con sus supersticiones y con la Biblia. Hay un rabino que hizo esto y fue el que hizo a través de la Mishnah. La Mishnah es una exégesis que hacen los judíos, una interpretación que hacen los judíos de todo este tipo de escritos, este conjunto de escritos judíos que adicionan a la Torá. Este rabino los canonizó como palabra de Dios a todo esto,
y el rabino se llama Yehudá Hanasí. Estos son terriblemente, tremendamente supersticiosos. Con además de supersticiosos, son muy literales, ¿no? Muy literales, porque ustedes pueden ver a los judíos ortodoxos con una cajita acá en tipo vincha en la frente, con los brazos con una cinta negra que se ponen en los brazos y tienen otra cajita acá. ¿Por qué? Porque llevan la ley escrita o fragmentos de la ley en rollitos dentro de esas cajas, porque dice que en el Antiguo Testamento, dice Moisés, les escribió que todos los días tienen que leer la ley y estará en los marcos de la puerta. Se me subió el gato. En el marco de la puerta, enfrente de tus ojos, mientras vayas por el camino, por todos lados, tienen que leer la ley. Entonces ellos lo hacen tan literal a eso que se lo ponen encima y lo llevan por todos lados a estas cuestiones. Pero eso hacen también, ponen en los marcos de la puerta, pegan unas cajitas y dentro de las cajitas hay un rollito que en su hebreo escriben partes de la Torá, parte de la ley, y dicen que son para bendición de quien entra y quien sale de ese lugar, de esa habitación. Eso es parte de toda la superstición que tienen ellos, que la mezclan con la verdad de Dios. Entonces eso se llama sincretismo religioso. Por eso le digo yo que la religión para mí es sinónimo ¿de qué? De hipocresía, porque son muy hipócritas. Ellos creen en muchos en esas cosas. ¿Por qué? Porque creen en la salvación por obras. Creen que se pueden salvar observando la ley. Y de esa manera creen que están observando la ley, aunque realmente la están rompiendo, porque están rechazando al autor y consumador de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este escrito a los hebreos está dirigido entonces a tres grupos de judíos. ¿Cuáles son estos tres grupos? El primero, judíos verdaderamente creyentes. El segundo, son incrédulos que son intelectualmente convencidos, o sea, intelectualmente, con la mente creen, están convencidos intelectualmente del evangelio que escuchan. O sea, están convencidos. ¿Por qué? Porque son analíticos y analizan el evangelio y dicen, sí, esto es lógico, tiene razón, yo puedo creer en esto. El tercer grupo son incrédulos atraídos por el evangelio y por la persona de Cristo, no solo por el evangelio. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, pueden leer ellos muchas cosas acerca de la persona de Cristo, cosas que ha hecho, milagros que ha hecho, cuestiones relacionadas con dichos de Jesucristo que están en el Nuevo Testamento, en el cual ellos no creen, pero de cierta manera lo pueden tomar como algo simpático para ellos, pero no llegan a una convicción final, o sea, a una consagración a Cristo. Estos son los tres grupos de personas que lo podemos encontrar en nuestras congregaciones también. Convencidos intelectualmente, gente que sabe hasta de memoria muchos versículos bíblicos, si no la Biblia completa de memoria, pero no están convertidos a Cristo. Y personas que son atraídas por los milagros de Cristo, que muchos de esos, un ejemplo pueden ser todas estas iglesias nuevas de la prosperidad y la sanación, esto que declaran, decretan, etcétera, etcétera, que son atraídos por Cristo. ¿Por qué? Por las cuestiones estas de los dones espectaculares que vienen a través de la obra del Espíritu Santo. Esto es la influencia del carismatismo dentro de la teología cristiana y dentro particularmente de la parte evangélica que nos toca a nosotros. Cuando el carismatismo se mete dentro de una religión, es un problema grave, porque tenemos hasta católicos romanos carismáticos. No solo nosotros somos los carismáticos, los pentecostales carismáticos y
hay grupos hasta reformados, bautistas reformados, que son carismáticos. Entonces, hay un peligro grande con esto. ¿Por qué? Porque el carismatismo lo que lleva a un extremo que hace que la obra del Espíritu Santo sea algo en lo cual ellos se toman de ciertas partes que son estas cuestiones del tercer grupo que les nombraba recién, atraídos por la persona y las obras de Cristo, las obras espectaculares de Cristo, las obras relatadas en los hechos de los apóstoles. Sin ir más lejos, el famoso don de lenguas. El famoso don de lenguas, hay mucha gente que te dice hoy, vos no sos creyente porque no hablas en lengua. Entonces, esa desviación doctrinal que te lleva a pensar de esa manera es uno de los grupos a lo que está dirigido esta carta, que es precisamente el grupo de personas que te pueden decir hoy, cuidado porque la salvación se puede perder, cuidado hermano, no estés pecando, cuidado, obedece al pastor, cuidado, no falte a las reuniones. Y es lo que nos explicaba nuestro pastor Raúl, es legalismo. Entramos en el legalismo y salimos. No digo que nos centremos en la gracia, como dice Pablo, como libertinaje, pero tampoco nos vayamos al otro extremo del legalismo para poder cumplir, porque por el cumplir la ley no podemos llegar a la salvación jamás. Eso lo sabemos, lo tenemos más que claro, ¿verdad? Entonces, dentro de estos tres grupos está este tipo de personas. Voy a empezar a explicar brevemente a partir del versículo 4. Ustedes tengan la Biblia ahí en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eso dice el versículo 4, dice que fueron iluminados. Entonces ahí se nos empieza a complicar si no tomamos debida atención a hacer una exégesis como corresponde, una hermenéutica correcta de interpretación de la palabra. Pensamos que ser iluminados puede llegar a ser sinónimo de ser salvado. No es así. Y les voy a explicar por qué. La palabra iluminados significa que ha recibido una instrucción en la verdad bíblica. Recibir una instrucción en la verdad bíblica por medio de su percepción intelectual por la mente. El entender el Evangelio intelectualmente no es sinónimo ni garantía de salvación o regeneración en la persona. Ser iluminado por la palabra no es la garantía de que esa persona vaya a ser salva. ¿Por qué? Porque eso, si vamos a Juan 1, 9 al 11, lo vamos a ver. Leemos ahí. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, eso es gracia común de Dios sobre la humanidad, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque Jesucristo fue quien creó todas las cosas, pero el mundo no le conoció, no le quiso conocer. A lo suyo vino y los suyos ¿qué hicieron? No le recibieron, no le recibieron. Y en Juan 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo, la iluminación que viene a través del Evangelio, puede ser rechazada. ¿Por qué? Por quienes no quieren creer,
porque no quieren creer. ¿Por qué? Porque les revela sus malas obras a la vista de nuestro Dios. Y ellos piensan que rechazando esta verdad del Evangelio pueden seguir haciendo sus obras malas sin que Dios intervenga en sus vidas. Y de hecho es así, porque Dios no interviene en su vida. Sería bueno que Dios interviniera en sus vidas. ¿Por qué? Porque corregiría esto. Pero ellos, al Dios no intervenir en su vida y dejarlo a su buen parecer, guiados por su espíritu de pecado, su espíritu humano, ¿a dónde van? Su camino es la perdición. En vez de elegir la salvación que Dios le da a través de la iluminación, ellos no quieren, tampoco pueden venir a Dios en salvación. ¿Por qué? Porque no son llamados para eso. No son llamados por Dios para eso. ¿Por qué? Porque no han sido predestinados para eso. Yo sé que choca, es chocante esta forma de ver las cosas, pero Dios soberano así lo determinó y la palabra de Dios la dice muy claramente. Muy claramente. Efesios, empecemos a leer Efesios desde el capítulo 1, capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta. Lleguemos al capítulo 3, capítulo 4 también y vamos a seguir viendo doctrina fundamental. Leamos Romanos desde Romanos 1 en adelante, Romanos 2, Romanos 3 y vamos a ver qué es el hombre frente a Dios. El hombre no quiere saber absolutamente nada con Dios. O sea, el ser iluminado por la palabra de Dios, en resumen, no garantiza ser o no es un equivalente a ser salvo, para que quede claro. Ser iluminado, aquellos que fueron iluminados, como dice el escritor, una vez fueron iluminados y ahora viene, dice que gustaron del don celestial, en el sentido figurado. La palabra gustar se refiere a experimentar. Gustar significa experimentar. Cristo, nuestro Señor, gustó la muerte, dice en Hebreos 2:9. Lo pueden leer ahí. A ver, lo voy a leer yo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él, nuestro Señor Jesucristo, experimentó, gustó la muerte por todos, pero el gustar puede ser un hecho permanente o un hecho transitorio. Nuestro Señor Jesucristo entra en el segundo tipo de gustar. Fue un gustar transitorio, gustó la muerte por un momento, mientras recibía la ira de Dios sobre sí mismo por el pecado. Una vez que Jesucristo pagó el precio por el pecado, que murió, que fue sepultado, ¿Dios qué hizo? Al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, lo levanta. ¿Por qué? Porque él no tenía culpa, no tenía pecado. Entonces, él gustó por un momento la muerte, por un tiempo la muerte, experimentó por un tiempo la muerte, pero solo por un momento, no fue una experiencia continua. Todos los hombres gustan de la bondad de Dios, por ejemplo, la gracia común. En Mateo 5:45, ¿qué dice el Señor? Que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, por ejemplo. Y en Hechos 17:25, esto lo podemos leer, Hechos 17:25, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Esa es la gracia común de Dios que mantiene la vida y el aliento en todas las cosas de su creación. Entonces, eso es gracia común. Gustaron la bondad de Dios. Todo el mundo que está vivo está gustando de la bondad de Dios, aunque la rechacen, aunque no la quieran, aunque no quieren admitir, es gracia de Dios común sobre ellos. Ellos la gustan, la están gustando mientras dure su vida sobre esta tierra, la van a seguir gustando.
Durante el ministerio del Señor, muchos judíos, experimentaron las bendiciones celestiales por Jesús en sanidades, en liberaciones demoníacas. La podemos leer en muchos evangelios, en varios evangelios lo podemos leer, así también como el alimento que multiplicó en Juan 6. Milagrosamente Jesús, ¿qué hizo? La multiplicación de los alimentos, y muchos judíos se beneficiaron de eso. Fue la gracia común de Dios para ellos, aunque muchos no eran creyentes, la gran mayoría. Ya sea que el don, lo que escribe acá como don el escritor, se refiere a Cristo o a la obra del Espíritu Santo, experimentar el uno o el otro no es, vuelvo a repetir, como en el primer caso de la iluminación, no es una garantía de ser salvo o de ser regenerado. El gustar el don celestial, sea la obra de Cristo en ese tipo de milagros espectaculares o por obra del Espíritu Santo, en la revelación de ciertas verdades, como puede ser la palabra del Evangelio, no es sinónimo de ser salvo. Porque yo puedo intelectualmente conocer todo sobre el Evangelio y estar de acuerdo inclusive con el Evangelio, pero no convertirme a Cristo. Porque yo para eso me tengo que rendir a Cristo. Y el hombre natural no quiere eso. Después dice la palabra de Dios que también fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, no solo fueron iluminados, no solo gustaron del don celestial, sino fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y acá sí, acá no me va a decir que no es un creyente del que está hablando, es un creyente del que estamos hablando. El concepto de participar alude a una de las relaciones que los creyentes tienen. El contexto debe ser el factor determinante. No podemos decir partícipe del Espíritu Santo, este salvo. Yo no puedo decir eso. El contexto de los versículos 4 al 6 en general parece excluir la referencia a creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque puede ser una referencia más bien a participar como observadores en el ministerio de milagros ejercido por Jesús, o por el poder del Espíritu Santo, o en el ministerio de convicción del Espíritu. En Juan 16:8 leemos que el Espíritu Santo será ¿quién? Aquel que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, el cual puede ser resistido, hermanos, sin experimentar salvación. Porque yo puedo resistir esa obra del Espíritu Santo en la gracia común de Dios, de la gracia común de Dios, ¿no? O sea, esa obra del Espíritu Santo, cuando me predican el Evangelio, que es la gracia común de Dios, yo la puedo resistir. Yo soy un no creyente. Y ojo con eso, porque el pecado imperdonable es la incredulidad. La incredulidad de que creer que Jesucristo es el Mesías y Jesucristo que es el Hijo de Dios. Ese pecado es imperdonable. Si yo me arrepiento de ese pecado, puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque todo el resto de los pecados me puede ser perdonado, pero la incredulidad jamás. La incredulidad me lleva a la muerte directa. Versículo 5 dice que, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y acá no me va a decir que no habla de un creyente. Gustaron la palabra de Dios. Simón el Mago, en Hechos 8, del 29 al 24, ustedes lo pueden buscar. Yo me voy a desviar mucho si lo busco y nos vamos a hacer largos si leemos todo esto. Estos hebreos todavía no habían sido regenerados a pesar de todo lo que habían oído y visto. Simón el Mago era un caso, pero patente de esto. Él quería comprar lo que Pedro hacía, los milagros que Pedro hacía, querían comprar ese poder para poder él hacer lo mismo y poder ganar dinero con esto. Entonces, ellos repitieron los mismos pecados de quienes
en el desierto, después de ver los milagros que realizó Dios a través de Moisés y de Aarón, y de oír la voz de Dios en el monte Sinaí, pecaron. Repitieron el mismo pecado a través, aunque gustaron del don celestial, como Simón el mago, les vuelvo a repetir, Hechos 8, del 9 al 24, ellos hicieron lo mismo como aquellos que pecaron de esa manera, viendo los milagros que hacía Moisés y Aarón, porque es largo, tenemos que leer todo el Antiguo Testamento, todo Éxodo, para ver todos los milagros que fueron realizados. Lo leímos hace poco, no hace mucho tiempo que venimos de leer Éxodo, y vemos que les dio de comer el maná, que les dio de comer carne porque llovían las perdices, que sacó agua de la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, ellos siguieron pecando y negando la bondad de Dios y la gracia de Dios sobre ellos. En el versículo 4 dice que es imposible, y esto se conecta con que sean renovados otra vez para arrepentimiento, que dice en el versículo 6, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los que pecaron contra Cristo a tal extremo quedaron sin esperanza de restauración y perdón. ¿Por qué? Porque no creyeron, no creyeron. Y si no crees, no podés ser salvo. No podés ser salvo. La razón es que rechazaron con conocimiento pleno, no sin conocimiento, con conocimiento pleno rechazaron la verdad y se aferraron a qué? A una posición totalmente opuesta a la verdad acerca de Cristo, por lo cual perdieron toda esperanza de ser salvos. Cuando se relata el pecado imperdonable, los fariseos, ¿qué estaban haciendo? Los religiosos judíos, no solo los fariseos, también los saduceos, estaban acusando a Cristo que echaba los demonios, que sacaba los demonios por Belcebú, o sea, por obra del mismo demonio, del mismo Satanás. Belcebú es Satanás. Belcebú significa señor de las moscas, o es el nombre que se le da a Satanás también. O sea, ellos decían que por el poder de Satanás mismo echaban afuera a los demonios. Por eso el Señor le dice que una casa dividida sobre sí misma no puede prosperar, etcétera, etcétera. Pero esta incredulidad extrema que expresa la gente a veces con respecto a lo que la palabra de Dios dice, es un pecado imperdonable. Dios no puede perdonar eso porque es un pecado de incredulidad. Por eso no se puede perdonar, por eso es un pecado imperdonable. Tras recibir una revelación completa, entonces estos judíos rechazaron la verdad y se aferraron a una posición totalmente opuesta a la verdad de Cristo, por lo cual perdieron toda esperanza para ser salvos. Eso ténganselo bien grabado. Igual van a tener este apunte para poder repasar después y tenerlo claro. En estos versículos que vimos no existe la más ínfima posibilidad, por lo tanto, de que se refiera a perder la salvación. Más bien se refiere a no haber alcanzado la salvación. Por eso le decía yo que es necesario primero atender al contexto de a quiénes está dirigida la carta, a quién está dirigida esta homilía, a tres tipos de personas, que son tres tipos de corazones diferentes. Los creyentes verdaderos, los intelectualmente convencidos de la verdad del Evangelio, y aquellos que se acercan a Cristo porque por lo mismo que lo seguían en Juan 6, porque les daba de comer, porque hacía milagros y ellos estaban admirados de los milagros que Cristo hacía, o a través de la obra del Espíritu Santo en tal o cual milagro que se realizaba, pero no comprometían su corazón con Cristo, o sea, no se consagraban a Cristo, entonces no podían ser salvos.
el contexto de la carta a los hebreos en Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6, significa que los receptores de esta carta eran estos dos últimos tipos de personas, no creyentes, no creyentes. El judío creyente no estaba contemplado en esto porque el que creía no podía ser iluminado y volver a recaer de su salvación, porque el Señor dijo una cosa muy importante: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, refiriéndose a las ovejas en Juan 10. Entonces, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso se refiere a la salvación. Nadie puede arrebatar la salvación de la mano de Dios, porque nosotros estamos en las manos de Dios, no Dios de nuestra mano. Si Dios estuviera tomado por nosotros de la mano, en cualquier momento perderíamos la salvación, seguramente, porque esa es la posición precisamente del arminianismo. Es que el hombre va a Dios a buscar la salvación, entonces el hombre es quien se toma de la mano de Dios para ser salvo. Y del hombre no podemos esperar nada porque el hombre es sumamente inconstante. De hecho, lo vemos en la práctica. Es muy fácil llegar, bueno, muchas veces no es tan precisamente fácil, pero llegar a una meta determinada es relativamente fácil o posible, podríamos decir. Lo difícil, lo verdaderamente difícil es mantenerse una vez alcanzada esa posición. Es mantenerse y progresar y ir más allá de esa meta. Eso es lo difícil. Porque es una cuestión humana, es una cuestión de nuestra naturaleza humana pecaminosa, que no nos podemos mantener en una posición determinada si no es por la gracia de Dios que nos sostiene. Si la gracia de Dios no nos sostuviera, cada día nosotros renegaríamos de Dios, seguramente. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y por sus misericordias no hemos sido consumidos, dice Jeremías. De manera, hermanos, que a modo de conclusión, no se trata de que estos creyentes pierden la salvación, sino que jamás la alcanzaron. O sea, los que están comprendidos, estos iluminados, que han sido partícipes del Espíritu Santo, que gustaron del don celestial, jamás fueron creyentes. Fueron convencidos intelectualmente de lo que es participar, por ejemplo, de una reunión en una iglesia evangélica. Y puede ser una reunión, 10 reuniones, 2 años, 3 años, 5 años, y no estar convertido a Cristo. Entonces, se puede decir, este hombre era salvo y perdió la salvación. No, este hombre nunca alcanzó la salvación, que es diferente. Es más, si un creyente se va al mundo y por razones X de orgullo, de vergüenza o de lo que fuere, no quiere volver a los pies de Cristo, Dios lo disciplina. Y la disciplina de Dios, yo les aseguro, nuestro Dios es fuego consumidor, dice la carta a los hebreos. Yo no quiero la disciplina de Dios. Yo prefiero ser obediente, prefiero ser como dice Romanos 12, presentarme como un sacrificio vivo, aunque me cueste la santificación. Prefiero eso a ser disciplinado por Dios, porque la disciplina de Dios te puede traer unas consecuencias tremendas, inclusive la muerte física. Hasta ahí llega Dios. Muchas veces se lleva a los creyentes para que no sigan dando vergüenza, para que no sigan pasando vergüenza y mal testimonio en este mundo. Yo conozco personalmente varios casos de creyentes que han sido salvos, realmente creyentes, y que han vuelto al juego, por ejemplo, y cuando van a apostar la ficha, van a tirar las cartas en la mesa, caen muertos de un infarto.
porque Dios lo mata, Dios se lo lleva. Él no puede dar ese testimonio, un creyente no puede dar ese testimonio. Bien, próxima referencia, Mateo, a ver qué hora es. Ya estamos un poquito pasados. Permítame hacer una referencia a Mateo 7:22 y terminamos aquí. Dice la próxima referencia, la última de este apartado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta es la parte dura de Jesús. Decimos nosotros la parte dura de Jesús o el perfil duro de Jesús y no es así, porque Jesús siempre dijo la verdad. Por más que te duela, Jesús te va a decir la verdad. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos obras en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Los milagros no solo vienen de parte de Dios, el Espíritu Santo o de Jesucristo obrando en nosotros, los milagros muchas veces vienen de Satanás también. Satanás hace ciertos milagros. Y muchos son los que creen ser salvos y están autoconvencidos de ello. Muchos son los que creen ser salvos, aunque durante su vida ellos sepan que no han evidenciado un solo fruto del Espíritu Santo, porque eso es una cuestión personal, que son la única medida que legítimamente muestra su conversión, el fruto del Espíritu Santo en la vida de creyente, el único punto que a nosotros nos puede mostrar que la persona es salva, el fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y eso ya lo he repetido muchas veces y es algo que nos tenemos que poner bien, grabarnos bien en la mente. Ojo con el fruto que mostramos, ojo con el testimonio que mostramos delante de la gente como creyentes, porque lo que somos determina lo que hacemos. Entonces, lo que yo hago, lo que yo muestro delante de la gente es lo que soy por dentro. Es lo mismo que dice Santiago y dice el mismo Señor de lo que decimos, de lo que sale de nuestro corazón que sale. Sale bendición y sale maldición a veces. Entonces, ojo con lo que hablamos, ojo con lo que pensamos. Ojo, como dice Santiago, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero es grande, puede producir grandes problemas, ¿no? El tema de la lengua. Yo tengo un dicho siempre que lo puedo, lo nombro. Se dice que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad más rápida que puede experimentar cualquier cuestión física en esta Tierra. De hecho, es una velocidad límite para cualquier partícula física. Y la luz anda alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, la lengua es más rápida. La lengua es más rápida que el pensamiento. El pensamiento también, porque es una cuestión eléctrica. Ustedes saben que el cerebro se comunica por enzimas que hace una relación eléctrica para comunicarse con todos los nervios del cuerpo para hacer que nos movamos, etcétera. Y que la lengua se mueva es una cuestión que viene del cerebro y se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo el pensamiento. Sin embargo, la lengua muchas veces es más rápida que nuestro pensamiento. Hablamos sin pensar, decimos sin pensar. Entonces tengamos cuidado, porque la única medida que muestra legítimamente nuestra salvación son nuestros hechos, lo que hacemos y lo que decimos. Por este motivo, la respuesta de Jesús es desconocer a este tipo de personas, desconocer a este tipo de personas como parte de su reino, aun cuando hayan mostrado falsos dones engañosos, aunque sí espectaculares en muchos casos. Muchos dones engañosos, pero espectaculares. Algún día vamos a hablar precisamente de dones. Es interesante el tema, pero
los dones que se muestran muchas veces no son dones que vienen de parte del Espíritu Santo de Dios, sino son dones que vienen de otro lado. Por eso el Señor, que sabe distinguir las cosas, les dijo: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Si sigue esto, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Entonces, cuidado, hermanos, porque esto de que gustaron del don celestial, de que fueron iluminados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, no es algo de lo que nos tenemos que aferrar para decir que son creyentes las personas que están nombradas acá o comprendidas dentro de estos 3 versículos. Son personas que ellos mismos hasta podían pensar que eran creyentes, pero no habían alcanzado salvación. No hay ninguna evidencia en la palabra de que esto se trata de creyentes, de que las personas dirigidas, que nombradas aquí, que gustaron, que fueron iluminadas, etcétera, fueran creyentes. Si no, no podían recaer. ¿Por qué? Porque si no, vamos en contra de lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, como ya les nombré en Juan 10, en la parábola del redil. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida, ¿qué? Vida hasta que se caigan, hasta que se pierdan, ¿no? Les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. Entonces, si el Señor dice que me da vida eterna y no perecerán jamás, ¿yo cómo puedo decir que la palabra de Dios en otro lugar dice que puedo perder la salvación? Estaría diciendo que la Biblia no es inerrante, que la Biblia se equivoca. Así que, bueno, esta es la explicación de ese famoso, tristemente famoso versículo o capítulo 6, versículos 4 al 6. Creo que quedó claro.